¡Hey! Hoy os traigo cómo hacer un masaje lumbar, mis técnicas secretas. Acompáñame. Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, vuestro canal de salud y bienestar. Vamos a ver, Roberto, chico de prácticas, me dijo: Víctor, quiero ver cómo haces un tratamiento lumbar dejando como diana el cuadrado lumbar, el músculo afectado, porque lo vi en la clínica, pero me vendría muy bien tenerlo, darle al play y poder verlo. Pues yo, como soy un devoto formador, ¿de acuerdo? Vamos a explicar ese masaje tan sencillo, lo que hago yo todos los días. Material que vamos a necesitar: crema o aceite. Siempre me decís que utilizo aceite, pues hoy con crema. Una crema que también nos va a venir muy bien para el inicio. Una fuente de calor que nos va a ayudar a preparar directamente la musculatura. Toallas que nos van a ayudar a acomodar al paciente, ¿de acuerdo? Y que esté pues tapadito por si tiene frío, tiene calor o necesita modificarse. Un rulo de estas características que puede ser sustituido por toallas, pero yo, como tengo un rulito, lo voy a utilizar. Y por último, una camilla de estas características, donde el paciente tenga una apertura en la cabeza y nos podamos poner cómodos. Así que veniros que dibujamos el problema. Dibujemos ese cuadrado lumbar. Ya tenemos a nuestro paciente tumbado, pero no colocado, ¿vale? Cuadrado lumbar, un musculito que nos ayuda a hacer extensión si se contrae bilateralmente, y tenemos que buscar el ligamento iliolumbar o la cresta ilíaca, ¿de acuerdo? Que sale de aquí, ¿sí? Aproximadamente, y la última costilla que es T12. Perfecto. Las vértebras, ¿de acuerdo? Que irían aquí cogidas. Estas son las apófisis transversas. Bueno, pues el cuadrado lumbar se mueve desde lo que es la cresta ilíaca a lo que es T12, y luego se va anclando en las apófisis transversas. Este músculo, cuando se cabrea, nos limita muchísimo la lateralidad, el poder echarnos hacia adelante, es bastante incómodo. También podemos destacar que tiene dos puntos gatillo superficiales, que si los presionamos nos irradia a la zona glútea y a la zona anterior, y dos puntos profundos que simplemente nos daría irradiación en la zona de la nalga. Este es el músculo diana que vamos a tratar. Limpiamos y acomodamos al paciente. ¡Bam! Limpito más bonito. Vamos a ello, chicos. Antes de empezar el masaje hay que testar. Como he dicho, le haces que se incline hacia un lado, que rote y que te diga que el dolor está en esa zona, ¿de acuerdo? Vamos a colocar al paciente de arriba abajo. Brazos a los lados. Vamos a subir nuestra camilla, los brazos, porque es muy importante que los brazos no estén a los dos lados. Yo siempre diría de dejarlos caer si no tienes articulable, o en su defecto, ¿de acuerdo? Con esta pedazo camilla que nos dejó Nagura, hacer este efecto para que los brazos estén relajados y no haya molestias. Empezamos por los pies, algo tan sencillo como poner un rulito, porque no todo el mundo tiene la capacidad de poner casi a 180 grados el pie, ¿de acuerdo? Tiene que estar relajado, la musculatura tiene que estar acortada, el paciente tiene que estar cómodo en todo momento y tener una conversación con él al inicio para que sepa qué va a ocurrir en cada momento. Dos toallas. ¿Por qué saco dos toallas? Este paciente tiene mucha lordosis, casi hiperlordosis. Entonces lo que vamos a hacer es un doblé en la toalla para generar una rectificación de esa curvatura. Le vamos a pedir a Isa que levante, abajo, y sacroiliacas aquí, ¿de acuerdo? Eso es, que la presión no moleste, continua conversación con el paciente. ¿Estás bien de temperatura? ¿Que no estás bien de temperatura? Tapamos arriba y tapamos las piernas. Muy importante estar cómodo, la camilla a la altura de tu trocánter, y básicamente la zona que vamos a tratar siempre destapada, con corrección. Los brazos, como veis, ya podemos empezar a hacer nuestro masaje. Si tenemos tiempo, antes de iniciar lo que es el masaje, vamos a calentar un gel pack o directamente una lámpara de hierro y se lo vamos a colocar, ¿de acuerdo?, en la zona afectada. ¿Durante cuánto? 10-15 minutos. El paciente se acomoda, se relaja y ya la zona lesionada empieza a recibir más calorcito, flexibilidad, se desinflama, empieza la circulación a aumentar. Si tenemos tiempo. Vamos a empezar esta técnica de masaje, ¿de acuerdo?, con
directamente un roce superficial. Nos vamos a apoyar en una crema que es, pues, que nos da un alivio instantáneo cuando la echamos y que nos ayuda a preparar la zona. El roce superficial siempre os comento que es suave, tocando todas las zonas que vamos a tratar. Tiene que ser superficial, no es empujar fuerte, simplemente vamos a hacer un movimiento suave, relajado, sin profundizar. No estamos hablando ahora mismo con el músculo, estamos hablando con la piel. Le estamos pidiendo permiso a la piel para pasar, ¿de acuerdo? Entonces, con una cremita de estas que os he propuesto, podríamos hacerlo con un poco de aceite, si no tenéis este pedazo de crema, y básicamente 3-5 minutos. Esto ya hace que la tensión dinámica se venza y podamos empezar a ver lo que hay debajo de la piel. Para evitar lesiones, prepara tus músculos y ligamentos. Usa Fisiocrem con ingredientes naturales. ¿Quieres? Fisiocrem, puedes. Bien, después de estos 3-5 minutos, ¿de acuerdo? Lo que empezaría es, yo seco varias veces y aplico crema varias veces. Cuanta más crema pones, menos profundizas. Cuanta menos crema pones, más profundizas, ¿de acuerdo? Porque resbala la mano. Vamos a seguir con una técnica de pinzado rodado que nos va a ayudar a localizar las zonas más afectadas. Si tenemos el cuadrado lumbar, lo que vamos a hacer es ir pasando, ¿de acuerdo? Haciendo un pinzado rodado, como estáis viendo. A veces nos encontramos zonas adheridas y sabemos que esa zona puede ser una zona de conflicto que hay que movilizar. Llegaríamos aquí y ella nos diría, ¡ah! Aquí hay dolor. Nos lo quedamos mentalmente, pero mentalmente tus manos ya te van a decir que hay ahí un problema, ¿vale? Haces un pinzado rodado haciendo pasadas longitudinales y pasadas transversales. Cuando haces pasadas longitudinales y hay un punto que no se mueve bien, va a pasar en la longitudinal, ¿de acuerdo? En la transversal, que va a pasar lo mismo. Vais a encontrar que la piel no se despega bien, es una zona de hipomovilidad, no se mueve bien, incluso a veces se pone la zona muy roja, ¿de acuerdo? Con el pellizco. Entonces, bueno, pues ahí estamos, pinzado rodado. Estas dos primeras técnicas sirven para empezar a aumentar la circulación y flexibilizar la piel y localizar efectivamente las zonas de conflicto. Como siempre te he comentado en Clínica Roberto, a mí los problemas musculares me gusta trabajarlos de distal a proximal. ¿Qué quiere decir? La musculatura que está alejada del problema para luego, por último, tratar el músculo que está mal, porque muchas veces los que están alrededor son los que causan el problema, ¿de acuerdo? Un poquito de crema, ahí, nunca directamente al paciente, frotamos, que no esté la crema fría, porque si no va a dar un salto el paciente, y vamos a empezar por la musculatura glútea que es megapotente. Básicamente, la técnica que podemos utilizar después del roce superficial que hemos hecho es de dedos reforzados, haciendo una cuña, haciendo una pirámide. Metemos bien el coditos. Ahora mismo lo que estamos haciendo es tratar el lado contralateral, lo suyo sería tratar el lado homolateral para no gastar energía, pero ahora mismo yo me encuentro muy cómodo, codos pegados y haciendo líneas y pasadas, tratando glúteo medio, toda la zona del glúteo mayor y empezando a soltar y sobre todo detectar si realmente ese glúteo está dando problemas a esa pala ilíaca y hace que el cuadrado lumbar funcione peor o mal, ¿vale? Le vamos a quitar tensión y ya le estamos quitando tensión de lo que es la inserción del cuadrado, ¿vale? De esa pala ilíaca. Si quitamos tensión de aquí, el músculo que está aquí en medio, pues se va a sentir más cómodo y mejor, no va a tener fuerzas, digamos, adversas y fuerzas directamente proporcionales que le van a hacer que no funcione bien, ¿de acuerdo? Pasadas de estas podemos estar 3-5 minutos perfectamente, ¿de acuerdo? Hasta que consiguemos que la sangre se acumule y que debajo de la mano nos diga que no hay ningún problema. En este glúteo lo que haríamos es lo mismo, con una direccionalidad siempre pues en círculo, me gusta tratar para ir detectando. Si veo que el glúteo mayor, glúteo medio tiene mayor problema, pues podríamos incidir, ¿de acuerdo?, directamente en él. Pero con estas pasadas ya es un escáner profundo en el que me dice si hay fibras que están mal
o fibras que están bien y que se puede pasar a la siguiente fase. Si encontramos fibras que estén mal, por ejemplo, podemos utilizar una técnica de puño, ¿de acuerdo? Entonces, la técnica de puño es muy potente, pero lo admite perfectamente el glúteo, porque es una musculatura también grande. Entonces, cogemos el puño, salimos de la cresta ilíaca y hacemos un torque, dejándonos caer, ¿de acuerdo? Ahí, dejándonos caer. Vamos a ello. Y hacemos unas buenas pasadas para que este músculo sea bien comprimido con el masaje, que no haya dolor, que admita la presión y se oxigene bien. Recordar que el hombro acompaña con todo el cuerpo en ese torque. Esto si encontrásemos fibras afectadas del glúteo. Con eso ya habíamos escaneado los glúteos y ya hemos soltado los glúteos. 5 minutos o 3 y 3 si no hay complicación en el glúteo. Seguimos con las técnicas secretas, las que hago todos los días. Tratamos paravertebrales y musculatura dorsal, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer musculatura dorsal, salimos de la cresta ilíaca, ¿de acuerdo? Y peinamos con la mano y vamos detectando si realmente, ¿de acuerdo?, es el músculo más superficial, por debajo de lo que es el ángulo inferior de la escápula, todos mis dedos van hacia esa porción, si realmente hay una tensión, si realmente hay un dolor, porque la musculatura que tapiza pues puede estar también relacionada. Entonces, es simplemente ir pasando los dedos e ir viendo que encontréis un punto de dolor en la línea que estoy generando, podéis juntar, podéis reforzar con los dedos, ¿de acuerdo? Hacemos un refuerzo y trabajamos esa línea por debajo del ángulo inferior de la escápula, ya que viene por aquí y se mete hasta el hombro, ¿vale? Entonces, detectamos con esta mano, tanto a la izquierda como a la derecha, y si una de las líneas, le preguntáis al paciente, o si tú lo notas, aquí hay un punto, ¿vale?, en mi dedo, en este dedo de aquí, cuando paso por aquí, refuerzas y lo trabajas. 2-3 minutos de pasadas detectando, 2-3 minutos de pasada detectando, que encontramos un punto que no va bien, trabajamos, podemos hacer 2 dedos reforzados o mano reforzado o incluso un pulgar reforzado y trabajamos esas fibras longitudinalmente al dorsal ancho. Los erectores de la columna, ¿de acuerdo? Salimos de la cresta ilíaca y vamos con dedos reforzados por talón de la mano haciendo una pasada, ¿de acuerdo? Erectores de la columna, longuísimo, músculo muy italiano, longuísimo. Y vamos haciendo pasadas lentas, despacito, no estamos saliendo por fuera de las transversas, estamos entre la espina y la transversa, ¿eh? No estamos tocando el cuadrado lumbar aquí. Eso es. Perfecto, tanto la derecha como la izquierda. Podemos hacer una pasada una y otra e ir detectando que hay un problema ahí, pues podemos hacer pasadas un poquito más profundas y más lentas hasta que se vaya soltando la musculatura. Como digo, son músculos muy pequeños que van saltando de vértebra a vértebra, que van de espinosa a transversa. Entonces, básicamente, tenemos que ir tocando toda la musculatura por si hay algo que está afectando a la mala función de nuestro cuadrado lumbar. Una técnica muy potente que podéis utilizar es de dedo reforzado, con pulgar reforzado, vamos al lado de la columna, nunca por encima de la columna, y vamos haciendo una línea de presión súper fuerte. Esta mete presión, con esto meto presión, y estamos haciendo unas pasadas ya muy profundas, ¿eh? Eso es. ¿Que estamos libres? Estamos libres. Por último, otra técnica que me gusta utilizar mucho con los paravertebrales y toda la musculatura que va pegada a la columna es nudillos reforzados, no, nudillos guiados, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como coger, depende de la espalda, si es muy grande, 4 nudillos, o 3, o 2, o 1. Nadie tiene una espalda, a no ser que sea un niño, de 1. Entonces, aquí me entran ampliamente 3 y lo que hago es estabilizo con esta mano y cojo esto y hago esto, haciendo una estabilización y generando unas pasadas de 3 líneas de vectores, que son los nudillos, avanzando por toda la musculatura paravertebral. Y así lo peinas y aumentas la circulación en la zona y sobre todo el masaje que hace, quitar capacidad contráctil al músculo, regularizarlo, es lo que buscamos. Seguimos con la última fase del tratamiento para el cuadrado lumbar. Ahora sí, después de ver que el problema no viene del glúteo, que el problema no viene de los paravertebrales, del dorsal ancho, ahora sí que vamos al cuadrado lumbar. Lo dejamos lo bueno para el final. Técnicas que podemos hacer, dedos reforzados, que ya hemos explicado, para peinar directamente nuestro cuadrado lumbar. Arrancamos
Esto es la última costilla, cresta ilíaca del medio, justamente saliendo de la columna, y vamos hacia abajo fuerte con los brazos bien encajaditos, nada de abrirlos, aquí. Y vamos peinándolo en esta vertiente, en esta dirección. Nos vamos a ir por encima de la cresta ilíaca, saliendo de la cresta ilíaca no os metáis directamente en el reborde óseo, ¿de acuerdo? 2-3 minutos cada pasada, en esta dirección, y por último, peinando la costilla en T12, vamos a ir con los dedos reforzaditos. Aquí ya nos estará diciendo el paciente que encuentra un punto de dolor cuando pasamos, por ejemplo, si un punto superficial está activado, pues sería por aquí. Y el paciente notaría que lo pulsamos y que el dolor ya no se queda debajo del dedo, sino que viaja a la nalga, incluso por delante en la ingle y por delante de lo que es la caderita. Entonces, esta técnica súper bien. Otra técnica antes de hacer el punto gatillo es de pulgares reforzados. Cogemos los pulgares reforzados y vamos a hacer estas 3 líneas, pero claro, las vamos a hacer hacia nosotros para estar más cómodos. Y sería lo mismo que hemos hecho en la primera línea. ¡Y se ha movido ahí hay tema, ahí hay tomate! Cogemos, hacemos fuerza con los 2 dedos, técnica bastante potente, y luego con el resto de los dedos podemos acabar friccionando un poquito ya que vamos por la pasada. Volvemos siempre sin perder el contacto. Vamos por el reborde de T12, ahí, que sería por este reborde de aquí, con los dedos juntitos, dándole caña a T12, y luego la cresta ilíaca la dibujamos con los deditos, nos ponemos, cambiamos un poquito de posición y volvemos a bajar con toda la mano. Cuando llegamos al final volvemos tocando siempre al paciente para relajar tanto la piel como el músculo. Técnica de dedos reforzados, como hemos hecho, y técnica de pulgar reforzado con un poquito de brocha, que digo yo, con los deditos nos vamos ayudando de ida y de venida. Seleccionado nuestro punto gatillo, porque hemos pasado por aquí y hemos visto que es un punto gatillo superficial, vamos a hacer algo tan sencillo como una presión isquémica. También podríamos hacerlo con una técnica muy vistosa, una técnica de codo, que simplemente pasas en lo que es, vamos a poner un poquito de crema, ya que vamos a trabajar con el codo, nos tocamos así los coditos y nos damos en todo lo que es la rama cubital, en lo que es el cúbito, ¿vale? Vamos así y hacemos así. Mirad, entramos con la mano cubital, metemos codo y nos vamos hasta abajo. Volvemos con el brazo, con el brazo, con el brazo, con el brazo. Nos vamos a la línea de T12, entramos, línea cubital, metemos codo, y a mí me pide siempre aquí hacer un giro de brazo, que bueno, pues que cada uno lo haga como quiera. Y por último, vamos a la cresta ilíaca, entramos con cubital, fuerte, 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 fuerte. Aquí el codo ya hace muchísima incidencia, cuidado, tiene que ser un paciente que tolere, ¿de acuerdo? Y ahí ya sí que el punto gatillo superficial, cuando pasamos con el codo, nos está diciendo que eso está mal. Un punto gatillo superficial podéis tratarlo con el dedo directamente, haciendo una presión, podéis localizar con el codo y meteros aquí, si tuvieseis muchísima musculatura, pero yo prefiero localizarlo tal cual, me quedo aquí, dejo caer bien las manos, me cuelgo un poco y ahí me quedo, ¿de acuerdo? Haciendo fuerza con estos 2 dedos, los otros refuerzan, pero estoy haciendo fuerza solo con este dedo y con este dedo. Este localiza y cuando ya tenemos el dolor irradiado, ahí nos quedamos. Refuerzo con todas las manos. Parece que estoy haciendo fuerza con todas las manos, pero solo hago fuerza con estos 2 dedos. Estamos 90 segunditos hasta que se vaya la irradiación y el dolor se convierta en presión, y con eso ya le hemos dicho al músculo que se esté tranquilito y quietecito. Con esto hemos terminado este pedazo de tratamiento lumbar, músculo diana, cuadrado, lumbar. Por supuesto, para terminar todo masaje bien hecho, nos podemos apoyar otra vez en una cremita de estas características y hacer un roce superficial despidiéndonos del paciente. ¿Y qué hago yo mientras hago esto? Le digo, te acabo de realizar un masaje, puedes estar 2 días con la sensación de que te hayan dado una paliza. Es muy importante informar al paciente de que un tratamiento muscular deja como una agujeta. Tienes que estar muy seguro que puedes realizar un masaje con el paciente, que no haya problemas circulatorios, que no haya problemas de ningún tipo, que está indicado darle un masaje. Por último, darle unas pautas. El paciente tiene que tener unos ejercicios terapéuticos que haga en su casa a diario. Oye, ponte calor 3 veces al día y realiza estos estiramientos. Que por cierto, si queréis aprender estiramientos de la zona lumbar, os dejo en la playlist por aquí arriba
vídeos que os van a ayudar a movilizar vuestra zona lumbar. Roberto, espero haberte ayudado. Siempre que me pidáis, oye, descríbeme esta técnica, os monto un vídeo. Dejadme un comentario, ¿de acuerdo? Todos los que nos veáis, que seáis sanitarios o todo el mundo que quiera aprender técnicas de estas características. Por último, siempre se tapa al paciente y se le dice, estate tranquilo y relajado, como el masaje baja la tensión, levántate cuando tú quieras. Espero que os haya gustado esta técnica, dejadme comentarios si tenéis dudas. Ya somos 1 millón, muchas gracias, besos, besos, besos a todos. Como siempre os digo, suscribiros, darle al like, activar la campanita y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.